Hola, dentro de esta reunión a la que Vicent nos ha convocado, estas arrels de l'humanisme al segle XIII, planteres visions, yo quiero expresar algunos conceptos en el poco espacio que tenemos en los que enmarcar lo que denominé destellos humanistas en la Palma medieval. En un primer momento había decidido aportar algunos ejemplos concretos, pero luego he considerado que lo suyo más bien es enmarcar estos destellos. Mi idea es situar, dar una visión de lo que es Mallorca en el siglo XIII, evidentemente, y no hablemos ya XIV y ya subiendo hacia el XV. ¿Por qué? Porque aquí Romeu Despoal pues le gusta retratarse a los pies del monarca, elaborando el códex y no solo en su labor de amanuense, sino también con los libros bien a la vista. Y hasta que es un scriptorium, pero le gusta este detalle de marcar los libros. La Mallorca medieval, el reino de Mallorca, es un reino que con Marsilio ya el dominico marcó como Catecreus, es decir, cruce de caminos del Mediterráneo occidental. La imagen aquí mostrada es un esquema de lo que fue la imposición decretada por Jaime III en 1330, cuando por el pacto de enfeudación se vio obligado a entrar en guerra contra Génova, en la que la disputa entre los intereses de la corona de Aragón, representada especialmente por sus comerciantes y marinos catalanes, pues tenían contra Génova, en la que se disputaban el dominio del Mediterráneo occidental. Nos sirve esta imposición para ver los ámbitos de actuación. Vale la pena fijarse que los puertos principales de Italia corresponden no solo a lo que serán el reino de las dos Sicilias y la ruta hacia Oriente, que enlazaba la ruta de la seda con Inglaterra a través del estrecho de Gibraltar, sino que también los mallorquines navegarán lo que hoy en día es el sur de Francia y la zona del Golfo de Génova. Evidentemente, el Golfo de Génova en este momento, en 1330, queda bloqueado porque los genoveses son enemigos e incluso la alhóndiga genovesa en Mallorca va a ser temporalmente cerrada mientras la guerra no acabe y así lo decretan los jurados. Le avisan al rey y que le piden al rey que arregle todo lo que pueda para que puedan volver los genoveses rápidamente. Las rutas nos marcan la presencia fundamental de italianos en Mallorca, desde el mismo momento de la conquista, y antes, ya conocemos las crónicas. Genoveses, florentinos, pisanos, es gente que afloran, pululan por la documentación del siglo XIII. Un personaje que me gusta destacar es una tumba que queda en el claustro de San Francisco, a 100 metros de Ramón Llull, en la que está enterrado Andriolo de Rapallo. Rapallo es una pequeña población que está cerca de Génova, entre Génova y Pisa, y en 1281 pues fallece y su lápida está actualmente en el convento de San Francisco. En aquel momento debió ser enterrado en el convento primitivo, pero ya confeccionó una capilla. Por lo tanto, el papel del mundo italiano en general y por tanto de este trecento italiano, de este mundo que irá en ebullición, ya se deja notar en el siglo XIII perfectamente. He escogido varios aspectos para indicar este dominio, este poder de este deseo de cultura de Mallorca. Aquí tenemos un ejemplo de las Leges Palatinae. Si antes teníamos el libro de Privilegis y ahora tenemos un ejemplo de las Leges Palatinae en la que se ve a Jaime III rodeado de, como no, los dos estamentos,
los velatores y los oradores, pero en primer término tenemos otra vez el símbolo de la cultura, el símbolo del conocimiento, como son los libros, y si vemos hay figuras geométricas en este apartado. Y es que, como no, la influencia italiana vuelve a ser fundamental en este periodo y a mediados del siglo XIV el estilo sionés es el que va a predominar en Mallorca. Otra imagen de Jaime III en el Códice, en el libro de los privilegios, nos sirve para poder orientar un poco cómo funciona el interés por la cultura, el interés de ese espíritu humanista por el conocimiento. Es un rey, no sé si calificarlo de ilustrado, pero sí las fuentes ya nos indican que ordena a sus oficiales siempre que fallece algún notario o algún perito en leyes, pues siempre les ordena que busquen tal o cual volumen o, si se ha enterado que lo tienen estos autores, para engrandecer su biblioteca. Su afición era elevada y en 1340 pues ya donó una cuarentena de volúmenes de manuscritos a Poblet. En 1343, cuando Pedro IV invade las islas, hay órdenes expresas de buscar sus libros, no solo los libros de contabilidad, que sí, sino también su biblioteca personal. Es, incluso bajo amenaza de muerte, comisiona a unos cuantos súbditos para que se la encuentren. Un ejemplo de ello es también cómo en 1349 embarcan sus pertenencias, viene con lo que le queda, y entre esas pertenencias hay más de 90 libros en diversas cajas. Libros que posteriormente, hacia 1360, su hijo, el que hubiese sido Jaime IV, pues podrá recuperar algunos de ellos y expresa que hay bastantes libros de diversas artes y diversas ciencias. No especifica más, pero podemos intuir un poco este conocimiento. Y, como no solo tenía los libros, sino también dos tablas en el que estaba dibujado un mapamundi. Y es que el conocimiento del medio es una de las características de ese espíritu renacentista, ya está muy presente, pero como no puede ser de otra manera, está presente también en nuestro querido Ramón. Ramón Llull viajará por todo el Mediterráneo. Una imagen de estas que pululan por internet nos puede servir para hacernos una idea, desde su envenenamiento en Chipre hasta el viaje a Jerusalén o Santiago de Compostela. Llull navegó, ya lo conocemos, esa faceta suya de cronista en el que el mundo del mar está muy presente. No es casualidad ese espíritu ecuménico de Luliano y tampoco es casualidad que dentro de su estilo tenga mucho que ver el mundo italiano. Aparte de sus conocimientos cartográficos y náuticos, no da para entrar mucho más. Otros compañeros de otros ponentes pues sí que entrarán un poco más en profundidad. La cartografía es el segundo gran ejemplo. Sabemos que hay dos grandes escuelas. Una de ellas son las italianas, básicamente Génova, y la otra es Mallorca. La cartografía nos muestra el dominio de la naturaleza. ¿Por qué he puesto un ejemplo de Vesconte? De esta carta hecha en Venecia en 1318. Muy sencillo, estamos a principios del siglo XIV y hay que ver la calidad de los detalles de la costa portuguesa. Aquí tenemos el puerto de Portogallo, el actual Oporto, Lisboa, el Cabo del Cuervo, el estrecho de Gibraltar, las costas de Galicia, se puede ver Bayona, Bayona de Miño, Pontevedra y todas las
todos los demás puertos principales, las rías que hoy en día todavía mantienen la nomenclatura. En Mallorca, desde una temprana etapa, se van a elaborar cartas. Conocemos la de Dulcet, pero antes tenemos restos de otras. Una de ellas está en el Museo Británico, hay otra datada hacia 1330, pero la más característica será pues la representación que va a hacer Opicinus de Canistris en Aviñón, que él mismo reconoce que utilizaba mapas genoveses y mallorquines. Nuevamente, para su desbordada imaginación, la cartografía no es algo simplemente religioso, oscuro o espiritual, sino que también intenta, a su manera, figurar la realidad, conformar la realidad tal y como es. El mapa de Ducert de 1339 nos aporta un nuevo conocimiento, como no puede ser de otra manera, la Fuerteventura, que debió tener alguno al llegar a sus costas, y la isla de Lancelot-Malausel, la isla de Lanzarote, en la que este personaje lo encontramos negociando en Mallorca por esas fechas. Esta carta ya está hecha en la ciudad de Mallorca y es el antecedente de la carta del Mapamundi de Cresques y es un auténtico compendio de saber geográfico, ese espíritu de dominio de la naturaleza propio del hombre renacentista en el que ya quiere conocer, pues se ve plasmado en el mundo de las cartas náuticas. Y dentro de este ámbito conocemos los estudios de Yui, pues alguna influencia con Boccaccio y demás, ya lo dejo para otros autores, simplemente recordar por coincidencia que es Boccaccio el primero que nos habla de las expediciones a Canarias, nuevamente los italianos. En 1341, en su obra de Canarias, de Insulis Reliquis Ultra Hispania Minoceano Noviter Repertis, porque ya viene de la tradición clásica, esas ínsulas, pues lo que habla, lo que comenta es que mercaderes florentinos que estaban en Sevilla, pues enviaron cartas a Florencia y lo que decía es que el 1 de julio 2 naves fletadas por el rey de Portugal, una con hombres de Florentino, genoveses y castellanos y otros de Hispania, desde Lisboa dieron vela y empezaron la navegación. Bien, esto tiene que ver, ya sé que no es el tema, pero tiene que ver en que los mallorquines habían sido expulsados del mercado meriní y estaban en Lisboa precisamente en esa época. No por casualidad, en julio se inicia la navegación y dura 3 meses, y en abril, es decir, si es en julio, 7 meses después, los mallorquines inician lo mismo desde las Baleares. Para acabar este pequeño resumen, quiero dar algunas pistas sobre dónde encontrar estos destellos. Precisamente Hilgard fue el gran autor en el que se relacionó Yui con el mundo de la biblioteca, el mundo del conocimiento, ese humanismo que empezaba a florecer. Su gran obra, para todo aquel que quiera entender un poco cómo funcionan los inventarios, cómo funciona el conocimiento en la Mallorca de la época, pues nos muestra desde intereses culturales hasta los bestsellers y la gente cómo leía. Y sobre todo lo que nos interesa para el presente congreso es las influencias de ese Renacimiento italiano en su momento de esplendor, pero también en sus momentos primigenios. Finalmente, como no puede ser de otra manera, este renacimiento hay que ligarlo
a nuestro querido Ramón, y con la imagen de las peanas de las 7 estatuas que nunca fueron, dedicada a las artes liberales, pues daré por finalizado mi pequeña aportación. Hilgard lo que hizo fue revisar más de 1000 inventarios post-mortem. Es fundamental porque plasmaban la realidad de lo que había en ese momento en la casa. Y sobre todo, y para lo que nos interesa, no los inventarios de conventos, monasterios o del mundo eclesiástico en general, sino el mundo del mundo particular. Con esto espero haber dado alguna pequeña pista sobre dónde investigar, dónde buscar esa literatura que nos permita entrar más a fondo en el mundo del incipiente humanismo en la Mallorca de la Edad Media. Muchísimas gracias.